Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo pollo al curry al estilo de la India, pero sin mucho picante. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 4 piezas de pollo, en este caso son contramuslos, un puerro, una zanahoria, un limón, una cucharada de sal, una cucharadita de cardamomo, una cucharadita de páprica, una cucharadita de curry, una cucharadita de comino y una cucharadita de cúrcuma. Esto lo voy a necesitar, estas especies, limón, lo voy a necesitar para adobar el pollo. Junto con el pollo voy a cocinar también un tomate entero, 6 pedacitos o tiritas de cilantro, el cuarto de un chile dulce, el cuarto de una cebolla, una rajita de canela, un diente de ajo, 2 hojitas de laurel, 2 clavos de olor, 2 pimientas de estas malagueta que se usan para postre. Puede usar de la picante, pero yo no lo quiero tan picante. Y un pedazo de jengibre. Se va a cocinar junto con el pollo. Para la salsa voy a necesitar una cucharada de aceite de oliva, el de su preferencia, este es extra virgen. Una cucharada de curry y una cucharada de páprica. Una cucharadita de cardamomo, una cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de semilla de mostaza que está en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, de cebolla en polvo y una cucharadita de canela con la mitad de una taza de yogur. Esto es para la salsa, es lo último que le vamos a echar al pollo. Tengo esta freidora honda con 2 tazas de agua. Le voy a agregar las 2 hojitas de laurel, la rajita de canela, los clavos de olor, la pimienta malagueta y un pedazo de jengibre. También le voy a agregar el diente de ajo. Pues me han dicho que hay que quitarle el corazón para no quedarlo eructando. Entonces vamos a ver si es cierto. Nada pierdo comprobar. Ahora solo lo machaco, porque después todos estos ingredientes, exceptuando los que ya puse primero, eso los voy a sacar, pero estos los voy a licuar junto con el chile, la cebolla, el tomate, el cilantro, también le voy a poner ahí juntos con la zanahoria y el puerro para que se vayan cocinando. Este es el puerro, ahora la zanahoria. El agua no está hirviendo todavía. Cuando empiece a hervir le voy a echar las piezas de pollo. A estos contramuslos les voy a quitar la piel y toda la grasa que tenga. La grasa que le pueda quitar, porque siempre le queda un poquito. Les quité la piel. Ahora voy a partirlos en pedazos un poco más pequeños, como 4 pedazos, 4 o 5 pedazos. Los voy a cocinar junto con el hueso, pero obvio, el hueso no lo voy a necesitar. Después le quito el poquito de carne que le quede. Ya tengo el pollo partido en pedazos pequeños. Ahora lo voy a marinar o adobar. Primero le echo el limón, el jugo de un limón. A ver si me cabe este limón aquí. Parece que es muy grande el limón. Vamos a ver. Cabemos partes cuando la intención es buena. Wow, qué jugoso, qué rico. Siempre después de usar el limón hay que lavarse las manos, porque si no le queda el zumo. Esto, y le echamos todas estas especies. Recuerda cuando estuvimos en la escuela que nos enseñaron de que Cristóbal Colón vino a América por las especies, pues sí, buscando la India, y no,
encontró otras cosas, no las especies. Pues esto era lo que él buscaba, estas especies. Ahora todo este pollo voy a poner para que se cocine por 20 minutos. Con esta piel del pollo le voy a quitar toda la grasa que pueda y lo vamos a meter al horno a 350 grados por 10 minutos. Yo lo voy a hacer en mi hornito donde me pongo a tostar el pan. Quitarle toda la grasa posible. Pasaron los 20 minutos. La apago y la aparto del fuego para que se me enfríe. Y por mientras voy a hacer, aquí en la piel del pollo le quité todo lo que pude, la grasa. Entonces le agrego la mitad de un jugo de limón, un poquito de sal, un poquitito, lo mezclo y lo pongo a 350 en el hornito que tengo donde tuesto el pan, a 350 por 10 minutos. Aquí los mira así todos juntos, pero como después se derrite mucho la poca grasa que les haya quedado, entonces más bien después queda desahogados quedan. Cuando tienen un color cafecito claro, entonces lo saca del horno. Ahora voy a sacar las piezas del pollo, la canela y los clavos. También cuando las vaya encontrando los voy sacando. Y la pimienta también. Porque los demás ingredientes, la zanahoria con el berro, los voy a licuar. Con la cebolla, el tomate. La carne que está pegada a la... Ahora voy a licuar todos estos. Oh, se me olvidó sacar las hojas de laurel. Recuerde que hay que sacar las hojas de laurel, el jengibre, la canela, los clavos y la pimienta. Y ahora vamos a licuar el resto de los elementos. Creo que ya está bien deshecho. Más que todo el puerro, la zanahoria, la cebolla. Ahora vamos a hacer la salsa. Ponemos el aceite y le agregamos todas estas especies. Todas. A ver cómo se me porta hoy Luna, porque siempre me hace un escándalo cuando siente estos dolores. Pero está durmiendo, al menos se despierta. Especies ya absorbieron el aceite, están como tostándose. Entonces le agregamos el yogur. Una vez combinado todo esto, le agrego unos 3 cucharones de estos para mezclarlo. Y después lo voy a licuar este poquito porque el yogur a veces queda como con pedacitos, no se desintegra bien. Entonces lo apago, espero que se me enfríe para licuarlo. Ahora, como me quedaron, mire aquí, unos pedacitos blancos del yogur, entonces voy a licuar todo esto, toda esta crema. Solo es para que se desintegre bien el yogur. Lo agregamos al resto de nuestra crema. Y le agregamos el pollo. Después que comience a hervir, le bajo la temperatura y lo dejo 10 minutos a temperatura suave. Pero primero tengo que esperar que esté hirviendo. Ya pasaron los 10 minutos. Lo apagamos. Espero unos 5 minutos porque está demasiado caliente para probarlo. Hice una corona de arroz blanco grano largo. Entonces ahora voy a servir en el centro
nuestro pollito al estilo de la India. Bueno, mis amigas y amigos, el pollo al curry estilo de la India ya está listo. Vamos a probarlo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Wow! Se siente la combinación de todas las especies, la cremosidad del yogur con el puerro y la zanahoria. Es un plato exquisito, exótico. A disfrutarlo. Recuerde que no le eché picante porque soy cobarde, pero siempre lo acompaño con mi lassi de mango, que también es refrescante por el cardamomo. Ya estoy sintiendo aquí el efecto de las especies. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.